Ahora he empezado a grabar, ¿de acuerdo? Como una muy breve introducción a Juan, que no le va a hacer justicia. En realidad creo que casi todos los que estamos conectados le conocemos bien, pero bueno, por si hay alguien que ha visto el anuncio y que realmente no le conoce, pues para que sepa quién es. Juan es el investigador principal del proyecto CMS, del CIEMAT, coordinado con la Autónoma, y pues ha tenido una carrera muy larga conectada al CIEMAT. Hizo la tesis en L3, dirigida por Marcos Terrada, en colisiones electrón-electrón viendo muon gamma, y de hecho en L3, no solo la tesis, llegó a ser coordinador de análisis y parte del Management Board. Esto fue vinculado al CIEMAT, luego también fue fellow del CERN, de L3 también trabajó en AMS, y finalmente pues lleva ya desde prácticamente comienzos de CMS trabajando en el experimento CMS del LHC en el CERN. Y no solamente trabajando como miembro de la colaboración, sino que ha tenido un papel increíblemente relevante para el experimento. Ha trabajado no solamente en reconstrucción de muones, reconstrucción de trazas, Trigger, fue el coordinador de estudios de Standard Model, el coordinador de exótica y finalmente, recientemente, Physics Coordinator, es decir, el coordinador de la física del experimento. Esto es muy breve y no le estoy haciendo justicia, pero bueno, os da una idea más o menos de la trayectoria. Y finalmente, en los últimos años ha tenido un papel muy relevante en la estrategia europea como parte del grupo de ECFA que estudiaba las posibilidades de estudios de física más allá del modelo estándar en futuros colisionadores. Todo esto fue en parte un trabajo que se incluyó en la estrategia europea y que se presentó en Granada, que está parte del briefing book que se ha utilizado para llegar al acuerdo reciente de estrategia de futuros aceleradores. Debido a esto es lo que nos va a contar Juan hoy. Nos va a hablar centrándose en física, en las posibilidades de física en los futuros aceleradores, tanto colisionadores de electrones como de hadrones. Con esto, que ya digo que no le hace justicia, pues dejo de hablar y le quito mi cámara y le doy la palabra a Juan, que nos empiece a contar qué es lo que veremos en el futuro. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario. Aquí voy a hablar de física en colisionadores futuros de alta energía, porque evidentemente la física en el futuro es algo más que esto. Y bueno, en esta transparencia, en la segunda, tengo un poco resumen de lo que quiero contar. Voy a dedicar una buena parte de la charla a intentar pasar la idea de dónde estamos después de la fase 2, que se llama RAN 2 del LHC, donde estamos a nivel de conocimientos del modelo estándar. Estará un poco focalizado en lo que es el bosón de Higgs. También hablaré sobre lo que es el High Luminosity LHC, que es un proyecto ya aprobado. No es realmente, desde ese punto de vista, no se puede considerar realmente como colisionador futuro. Es algo ya que está en marcha. Y cómo esto se conecta de alguna forma con las prioridades principales de la estrategia europea. Luego más tarde hablaré más en detalle de otros aspectos de las afirmaciones o frases que hay en la estrategia europea. La segunda parte se dedicará a hablar de los aceleradores futuros que están propuestos, focalizando además en colisionadores lineales, primero el International Linear Collider, ILC, el Compact Linear Collider CLIC. Luego hablaré del proyecto Future Circular Collider, FCC, con la parte hadrónica y la parte también colisiones de electrones. Intentaré acabar hablando de colisionadores de muones e incluso un poco más allá. Y evidentemente daré un poco un outlook de esto, a dónde nos va a llevar. Para empezar, un poco el asunto, hay que tener claro que en este momento, aunque sabemos que lo estándar no es una teoría que explica todas las observaciones, a nivel de las escalas en las que se mueven los aceleradores, es una baseline bastante sólida. En el sentido en que ya hemos realmente completado el modelo, conocemos todas las partículas que forman parte de él y la última pieza del puzzle ha sido el bosón de Higgs.
No sabemos realmente si es exactamente lo que predice el modelo estándar, pero se parece mucho. La consecuencia de ello es que estamos entrando en una fase realmente nueva, donde cualquier física, más allá del modelo estándar, es algo en lo que se está jugando realmente sin red. Las predicciones teóricas, hay muchísimas predicciones teóricas, pero ya no gozamos de un modelo como el modelo estándar que nos diga casi seguro vais a encontrar esto, más allá. Esto también implica que los futuros descubrimientos que tengamos en aceleradores van a ser inesperados, al menos a cierto nivel. Evidentemente puede que haya predicciones que lo expliquen lo que hemos visto, pero no serán realmente esperados, no será lo mismo. Es un cambio realmente de fase. ¿Qué sabemos sobre esta nueva partícula que parece un bosón de Higgs? Bueno, conocemos su masa muy precisamente. O sea, gracias a la masa que tiene, pues hay varios canales de desintegración interesantes y precisos que están abiertos, como 4 leptones o 2 fotones, y conocemos esta masa a nivel de 1 por 1000. Sabemos que tiene los números cuánticos que uno espera, es realmente un escalar con spin cero, paridad y conjugación de carga positiva, y se acopla a las partículas proporcionalmente a su masa. Esto es lo que veis en la gráfica que hay en esta transparencia, donde lo que está dibujado en el eje de ordenadas es el parámetro que debe ser proporcional a la masa y la masa de cada una de las partículas del modelo estándar en el eje X. Realmente lo que hemos observado, y observado quiere decir que tenemos evidencia de ello, más de 5 desviaciones estándar, es el acoplo de Higgs con bosones masivos o con fermiones de la tercera generación. Veis ahí en la gráfica W, Z, también top, bottom y tau. Tau es la primera evidencia de que el Higgs se acopla también a leptones y no solo a quarks, y lo que la próximo milestone, si queréis, es encontrar si el Higgs se acopla, como predice el modelo estándar, también a partículas de la segunda generación. En este caso, el muón. Lo que veis ahí es simplemente un límite en la parte izquierda del plot para el muón. Dentro de poco, en RAN 2 o en RAN 3, seremos capaces, si los acoplos están de acuerdo con el modelo estándar, de observarlo. Además, ¿cómo conocemos estos acoplos? Pues los conocemos realmente a nivel del 10%. Sabemos que se parece al bosón de Higgs que predice el modelo estándar, pero estos acoplos solo se conocen a ese nivel. Y esto, como discutiré luego, es realmente importante. Esta es la gráfica donde estos parámetros K, que deberían ser capas, son simplemente el acoplo que medimos dividido por lo que predice el modelo estándar. Todos esos acoplos deberían estar alrededor de 1. En algunos casos hay una cierta ambigüedad, podría ser positivo o negativo, que hay que discernir, y por eso veis algunos puntos a la izquierda en -1, pero veis que todo está bastante de acuerdo con 1, dentro de un 10%, roughly speaking. No voy a entrar en mucho más, lamentablemente, porque la charla no trata de eso, pero el HC es mucho más que el Higgs o búsquedas, en este caso negativas. No hemos encontrado evidencia de nuevas partículas o interacciones más allá del modelo estándar. Hay que tener en cuenta que no solo es, como digo, Higgs y búsquedas. El EHC ha superado ya ampliamente cualquier tipo de acelerador que hubiera anticipadamente, y aquí cito trozos de una charla de Michelangelo Mangano. Evidentemente, a nivel de conocimiento de la estructura del protón estamos ya por encima de ERA. Si pensamos en experimentos como el HCB y también ATLAS y CMS, hemos avanzado bastante más en la física de sabor. Los experimentos de iones pesados como ALICE, pero también ATLAS y CMS, han avanzado en lo que es el entendimiento de estructuras más complicadas como quark-gluon plasma, y hemos superado también, cosa que a lo mejor no es muy conocida, pero las predicciones predichas por lo que es física electrodébil perturbativa que vienen del LEP o el Stanford Linear Collider SLC. Sí, la gente que esté interesada en saber más cuál es la herencia, digamos, de estos 10 primeros años de HC, les recomiendo este artículo de Zen Courier de Michelangelo también, que tiene su versión en Archive, ¿no? Pongo los links ahí más abajo. ¿Cuál es el siguiente step? Evidentemente el siguiente step es el programa que ya está aprobado de High Luminosity LHC.
Aquí es un breve esquema más o menos actualizado, porque todavía debe ser actualizado debido a la pandemia. Después de este rando, estamos ahora mismo en un periodo de parada técnica que se llama LS2, donde se están instalando a nivel de se está instalando un nuevo sistema de inyección de LHC. También se está cambiando el sistema de colimación, porque va a haber muchísimo más backgrounds en el futuro. Y para ello, por ejemplo, había que reducir el espacio para imanes y colocar en lugar de los imanes típicos de 7 teslas, imanes de 11 teslas, que ya suponen una nueva tecnología y son realmente complicados. Eso se hará ya en este shutdown. En vez de empezar en 2021, como pone esta gráfica, realmente debido a la pandemia empezaremos en 2022, lo que se llama el RAN 3, de 2022 a 2024. Luego habrá otra gran parada técnica, LS3, donde se acabará toda la instalación del HC, incluidos los imanes cercanos al punto de interacción, y donde se instalarán realmente los nuevos detectores. Será un gran upgrade de Atlas y CMS. Y luego ya durante un periodo de más o menos 10 años o así, pues entraremos en lo que es realmente la fase de alta luminosidad, en la que multiplicaremos un factor de 5 a 7,5 lo que es la luminosidad nominal de 1 por 10 a la 34 centímetros menos 2 segundo menos 1. Se espera coleccionar un orden entre 3 y 4 inversos atomales, 3.000, 4.000 inversos atomales. Y el número de sucesos que veremos simultáneamente encima de cualquier suceso interesante, lo que se llama PILAB, llegarán hasta 200 por cruce de haces. ¿Qué esperamos a nivel del bosón de Higgs? Pues esperamos que las medidas que ahora están a nivel del 10%, pues mejoren a nivel del 2 o el 4% en la mayor parte de los casos. Aquí veis las proyecciones que vienen de estudios precisamente preparados para la estrategia europea por los experimentos, donde veis además en azul, verde y rojo las diferentes contribuciones. Veis que muchos de ellos están ya dominados por errores sistemáticos debidos al experimento, y en rojo, lo que es más importante, los errores teóricos son también casi superiores en muchos casos, en la mayor parte de los casos, a las medidas experimentales que esperamos. Y mejorar la predicción de estos couplings, como veremos un poco más adelante, es muy importante, no es una cosa nimia. La alta luminosidad del HC es también más que eso. Vamos a extender, gracias al incremento en luminosidad, las búsquedas de nuevas partículas e interacciones, de algunos teraelectronvoltios, y gracias a este incremento estadístico podremos descubrir posibles señales que estén todavía un poco escondidas en la estadística que tenemos, con bajo rate o vértices desplazados, relativamente partículas de baja masa, pero con interacciones débiles. Y aquí lo que muestro es, por ejemplo, cómo vamos a mejorar también las medidas de precisión. Lo que veis aquí a la izquierda es un plot de la masa del top versus la masa del W. Las bandas grises es lo que se espera medir a diferentes niveles de confianza, 68 o 95%, y el circulito verde más al interior es lo que se espera con un ajuste final con toda la estadística de high luminosity HC. Pues todo va a estar mucho más constreñido y podremos ser sensibles a las desviaciones de la física. A la derecha es la misma gráfica, pero en vez de la masa del top es lo efectivo del modelo estándar. Es una de las variables que se ha medido con más precisión en LEP. Esa precisión será ya superada en High Luminosity LHC. Esto justifica un poco una de las frases de la estrategia europea, en la que se dice claramente que el High Luminosity LHC es una de las prioridades, no solamente a nivel de explotación de los datos, pero también, lamentablemente no tengo tiempo para explicarlo, pero nuevas técnicas experimentales que se van a llevar a cabo. Tanto a nivel de trigger, por ejemplo, tendremos trigger de trazas ya a nivel 1, desarrollos que tienen que ver con futuros calorímetros de alta granularidad, y bueno, a nivel de trigger y electrónica será un gran avance. Antes de nada, también querría comentar que el CIEMAT está evidentemente implicado en lo que es High
LHC. Como somos parte de la colaboración CMS a nivel de estudios de física y lo que es el detector de muones, que ha sido en buena parte construido en el CIEMAT, y una de las partes explícitas que están relacionados con este upgrade es la parte de la electrónica, tanto a nivel de la toma de datos como a nivel de trigger, del detector de muones en el barril. La unidad de acelerados del CIEMAT también participa, es responsable de la construcción de imanes correctores cerca del punto de interacción. Estos imanes son los responsables de corregir desalineamientos en los cuadrupolos finales de focalización y ajustar el BIM exactamente como tiene que ser en el punto de interacción. Son imanes en los que se puede variar la intensidad y la dirección a la hora de corregir estas trayectorias. Ahí tengo algunas transparencias de backup si es necesario entrar en ello. ¿Qué esperamos más allá de HL-LHC? Hay que tener claro que el sector de Higgs no es realmente un sector esperado o simple de entender. Que si uno mira el famoso lagrangiano de John Ellis que aparece en las tazas o en los t-shirts, uno pensaría que esto ya está todo bajo control, tenemos todos los ingredientes, pero realmente lo que conocemos bien es solo la mitad de él, que las interacciones de bosones Gauge con fermiones y las interacciones de bosones Gauge entre sí. La nueva parte que está relacionada con el bosón de Higgs es responsable de los acoplos Yukawa, que es la tercera línea de este lagrangiano, o sea, los acoplos a fermiones. Y luego en la cuarta línea tenemos dos términos, uno de ellos tiene que ver con el acoplo de Higgs a bosones y el otro es mucho más novedoso porque es el responsable final de la ruptura espontánea de simetría en el modelo estándar y es un potencial que hay que estudiar, o sea, en el que aparecen autointeracciones del Higgs consigo mismo de tercer y de cuarto orden. Realmente hay una parte muy grande del estándar model que todavía no conocemos bien. Además, el Higgs no es una partícula muy fácil de entender. En el modelo estándar es una partícula elemental y realmente es la primera partícula elemental, o sea, no compuesta por otras, que conocemos que tiene spin cero, si realmente el modelo estándar es cierto. Aunque arregla muchos problemas, entre ellos el problema de dar masas a fermiones y bosones Gauge, crea otro problema, precisamente porque tiene un término de masa para sí mismo. Cabe la posibilidad de que no haya nueva física más allá del modelo estándar una vez que subamos energía. Pero no es muy fácil de entender. O sea, si realmente esto es así, es muy difícil de explicar con la teoría que conocemos, con las teorías cuánticas, por qué la masa de Higgs no es mucho mayor de la que es. Porque realmente sabemos que hay nueva física más allá del modelo estándar necesariamente. Están neutrinos, están ciertas cuestiones de simetría materia-antimateria, en fin, hay muchas cuestiones. El modelo estándar no es la respuesta final. Y en el momento que hay nueva física, no es natural que Higgs tenga esta masa. La mayor parte de los modelos que intentan explicar esto, de alguna forma, acaban proponiendo física a nivel de como mucho 10 TeV. También cabe la posibilidad de que nuestra teoría no sea lo que explica todo, que hay alguna razón más profunda, algo está fundamentalmente mal, y hay algo que en cualquier caso, al final, lo que tenemos que hacer es estudiar con más precisión este sector de Higgs. Para que no dar la impresión de que es simplemente una idea mía, cito aquí, por ejemplo, a Dietmar Kani-Hamed en una presentación reciente. Él es más radical, él piensa que Higgs es realmente nueva física directamente, ¿no? Porque, como he comentado ya, no hemos visto nunca nada semejante. Y es una especie de agorero de los nuevos principios que pueden estar en juego en física cuántica. Aquí uno aprende una nueva palabra, Harbinger, que no conocía, pero eso es un poco agorero o portador de malas noticias. Y eso simplemente ya es una razón para mirar a Higgs mucho más cercanamente. El Higgs podría ser elemental, pero también puede ser compuesto, y aquí vuelvo a utilizar a Dietmar con una transparencia hecha a mano, también relativamente simple. De la misma forma que en QCD tenemos piones, que
es una especie de Goldstone, si no quiere, de esa interacción, que aparece en unos 130 MeV. Este es el dibujito de la derecha. Y luego aparecen nuevos estados, nuevos bosones, como por ejemplo el Rho, que tiene masas casi un orden de magnitud superior, en este caso 770 megaelectronvoltios. Podemos pensar que el Higgs le ocurre un poco lo mismo, ¿no? El Higgs es una especie de bosón menos masivo, a nivel de 125 GeV, y luego hay más resonancias bastante más arriba, a nivel de un TeV, que explican por qué no hemos visto ciertas cosas. ¿Qué dice la física de precisión? Pues en este caso, cuando tengamos un Higgs compuesto, la física de precisión, y en este caso saco números del Particle Data Group de 2018, haciendo números uno concluye que la escala de nueva física, donde aparecerían estas nuevas resonancias de 1, sería de 2,5 teraelectronvoltios. Eso significa que esperamos tener desviaciones en las secciones eficaces que medimos de Higgs del orden de 1% multiplicado por el acoplo. Si este sector está muy fuertemente ligado, este acoplo será más grande. Si hay menos suerte, pues serán del orden del 1%. Y cuanto mayor sea la energía, menores serán. Esto es lo que hace esencialmente, por ejemplo, una Higgs Factor, y por qué es tan importante incluso la primera fase de High Luminosity LHC. Es muy importante llegar a nivel o más allá de lo que es un 1%. En principio uno no espera ver desviaciones a nivel del 10%, simplemente debido a medidas de física de precisión. Hay que ir un poco más allá. Y esto también explica la frase bastante clara en la estrategia europea. Una factoría de Higgs electrón-positrón es la siguiente prioridad como primera prioridad como nuevo colisionador. Por otro lado, ¿cómo vamos más allá a nivel de escalas que queremos investigar? Ya acabo de comentar que las medidas de precisión, cuando hablo de medidas de precisión, son medidas combinadas de todos los experimentos, no solamente el LEP, sino también el propio LHC, Tevatron. Estas medidas de precisión establecen este límite, digamos, de escala del orden de 2 TeV y medio. No es tan grande como cierta gente piensa. Uno asume que esos límites son tan terribles que no pueden ser investigados prácticamente por un acelerador. Pero estamos realmente más allá. ¿Qué podemos deducir por parte del LHC en este RAN 2? Realmente los estudios de física de Higgs están a nivel, pues sabiendo que estamos viendo acoplos a nivel del 10%, cuando uno estudia procesos más en detalle, uno puede excluir escalas del orden de 1 teraelectronvoltio, no mucho más allá. Cuando uno hace búsquedas directas, como por ejemplo supersimetría, fermiones relacionados con la tercera generación o resonancias que se desintegran dos bosones, uno va un poco más arriba. Los límites, dependiendo del modelo, van entre 2 y casi 4 TeV. Los límites más estrictos, asumiendo acoplos de tipo electrodébil, son los límites que obtenemos en búsquedas de nuevos bosones Gates, W o Z, que están a nivel de 5,6 TeV. Pero aquí hay que tener en cuenta que si el Higgs es compuesto, estos van a ser estados ligados como el Rho en QCD, y las interacciones de un Rho con quarks son bastante más débiles en cierto apantallamiento. Evidentemente, no es lo mismo la interacción entre los quarks que forman el Rho que la interacción del Rho a nivel QCD con el mundo exterior. Y entonces los límites son bastante más reducidos. Esto significa que realmente, aunque uno tenga la sensación de que tenemos un acelerador de 13 teraelectronvoltios y ya estamos investigando en escalas a nivel de 10 TeV, realmente estamos investigando escalas a nivel de unos pocos teraelectronvoltios. Y llegar más allá a nivel de los 10 teraelectronvoltios, que puede ser una zona crítica, requiere hacer algo más. Necesitamos explorar esa escala. Esto lo podemos hacer con colisionadores hadrónicos o leptónicos. Y aquí presento ciertas transparencias que he tomado históricamente de Jorge de Blas, en las que se muestra cómo aparecería una resonancia de 3 teraelectronvoltios. Aquí veis el pico, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda. Si usamos un colisionador hadrónico, es relativamente fácil subir la energía total de centro de masas, y aunque es sensible a resonancias que son como mucho la mitad de esta energía,
realmente podremos ver la resonancia. En el caso de colisionadores leptónicos es más difícil. Lo que esperamos en futuros colisionadores por el momento, en más en menos, es el orden de 3 teraelectronvoltios. 3 teraelectronvoltios está esencialmente excluido ya por el LHC. Lo cual significa que a nivel de ver una resonancia directamente, los colisionadores leptónicos no es la buena solución. Lo que vemos en la gráfica derecha es un ejercicio evidentemente teórico en el que tenemos un acelerador leptónico, por ejemplo, de 2,2 teraelectronvoltios y pretendemos extraer cierta información sobre una resonancia que puede estar a 3 TeV, que está tapada. Como veis en la parte de la izquierda, no vemos la resonancia, pero vamos a ver una diferencia muy clara con respecto al modelo estándar. En este sentido, los colisionadores de leptónicos son muy buenos porque estas señales son mucho más limpias que en un colisionador hadrónico. Se puede medir estas diferencias con mucha precisión y estar seguro de que no hay tantos errores sistemáticos. Pero aún así, hay que recordar que ya no tenemos ningún modelo estándar como referencia. Si vemos una desviación, es difícil saber qué es lo que estamos viendo. Realmente esta desviación depende del cociente de la masa y el acoplo, con lo cual ni siquiera sabríamos en principio a qué masa está. Y son difíciles de interpretar, podría ser una resonancia spin 1, spin 2, hay diversos modelos. Esto es lo que lleva a que la estrategia europea proponga como prioridad un colisionador hadrónico a la máxima energía posible. Y la máxima energía está dictada por lo que es el proyecto, la propuesta FCC, Future Circular Colliders. Lo que propone la estrategia europea, porque este es un proyecto realmente a largo plazo, complicado, costoso, es investigar la viabilidad técnica y financiera de un tal proyecto en los próximos años, de tal forma que en el futuro, cuando lleguemos a nivel de 2026, sepamos si esto es factible o no es factible. Luego comentaré sobre la segunda, la parte que tengo ahí no en negrita de utilizar este acelerador como factoría electrodébil de Higgs. Paso ahora a las opciones de aceleradores. Unos cuantos disclaimers. No sé si seré capaz del todo, pero intentaré evitar, si posible, ser subjetivo o entrar en aspectos políticos que son difíciles de responder, porque uno puede discutir horas y horas, pero no llegar a ninguna conclusión. En cualquier caso, lo que cuento es mi visión del asunto y lo que son los highlights de lo que cuente, pues es también lo que yo pienso que es importante. Aunque no creo que sea una de las personas más sesgadas en este aspecto, como buena noticia. No hablaré de las propuestas chinas como CPC y SP, que son las equivalentes a FCC EE y FCC HH en esta charla. Entre otras razones porque son fundamentalmente similares a las que se proponen en estos aceleradores en Europa y además se han propuesto antes en el caso europeo. Lamentablemente tampoco tendré tiempo de hablar colisionadores electrón-protón. Y como no puedo, pues voy a comentar solo un par de cosas. La gente tiene la idea errónea de que esto es simplemente un acelerador para estudiar mucho mejor, que además lo va a hacer, la estructura del protón a niveles desconocidos como NNN leading order, pero también es una máquina fantástica para hacer física del Higgs, porque es bastante limpia en canales de fusión de bosones. Y, por ejemplo, como son electrones y protones, es más limpio que el acelerador LHC en sí, en su versión de protones, y podríamos ver con cierta precisión el acoplo del Higgs al quark-chan, que también es una partícula de la segunda generación modelo estándar, cosa que es muy difícil, por no decir casi imposible, en High Luminosity LHC. También la gente piensa que esto es una alternativa y que hay que elegir entre esto o un colisionador PP, pero realmente puede funcionar en paralelo gracias a la tecnología de recuperación de energía, LINACs de recuperación de energía, Energy Recovery LINAC, que permite realmente reacelerar los electrones cada vuelta y volverlos a inyectar en el acelerador. En el acelerador estarían circulando simultáneamente electrones y protones en una parte del haz, y diferentes experimentos deberían ver diferentes tipos de colisiones. No es invasivo, perdón.
Además, este tipo de tecnología sería útil para aumentar la luminosidad o reducir para una cierta luminosidad dada la energía necesaria para hacer funcionar un acelerador EMAS menos circular. Pero no tendré tiempo de entrar en ello. Aquí está una tabla resumida, iré luego más en detalle, con lo cual no hay que ir ahora mismo entrando en describir toda. Hay aceleradores, colisionadores protón-protón, electrón-electrón y los electrón-protón que acabo de mencionar. Y hay versiones circulares y lineales de colisionadores EMAS. ¿Cuál es el tiempo que va a llevar este tipo de proyectos? Hablamos aquí veis un esquema de cuánto llevaría cada proyecto desde T0, donde T0 es el comienzo de colisiones, no es el comienzo de la construcción, habría que añadir una decena de años de construcción. Y prácticamente todos estos proyectos llevarían entre 20 o 25 años. Las versiones FCC o CPC, que corresponden a la versión electrón-positrón de aceleradores futuramente hadrónicos, serían más cortas en el tiempo, llegarían a su objetivo antes. Pero bueno, vistas globalmente con la adición de colisiones protón-protón o electrón-protón, serían bastante más largos en el tiempo. También veis que todos los colisionadores leptónicos, más o menos, tienen diferentes periodos en los que van optimizando diferentes outputs de física, si queréis. Entro ahora en colisionadores lineales, electrón-positrón. Uno pensaría en principio que la mejor forma, la más natural, de tener colisiones en más o menos sería un colisionador circular. Lamentablemente, la máxima energía que puede circular, que podemos tener en colisionadores circulares, está limitada debido a pérdidas en radiación síncrotón. Estas pérdidas son enormes, van como la cuarta potencia de la energía y son más significativas cuanto menor es la masa de la partícula que colisiona. En este caso, afectan muchísimo al electrón y afectan realmente muy poco a partículas como un muón, un protón, debido precisamente también a esta dependencia con la potencia de la cuarta. Y además, para reducir estas pérdidas por radiación síncrotón, aumentar la longitud o el tamaño no es muy provechoso, porque como veis que esto va linealmente y no va con la cuarta potencia. Para poneros un ejemplo dramático puede ser esto: en la primera fase del LEP, donde estamos situados en el Z0, perdíamos unos 200 megaelectronvoltios por vuelta para cada electrón, y sin embargo justo en la última fase, en la fase límite, cerca de 210 Hz, perdíamos del orden de 3 gigaelectron, el 3% de la energía de cada electrón o positrón se perdía en cada vuelta, y esto tenía que volverse a suministrar. En fin, estas partículas dan decenas de miles de vueltas por segundo. Eso a veces con cavidades de radiofrecuencia. ¿Cómo ir más allá de estos límites 200 gigaelectronvoltios de LEP? Pues una posibilidad es incrementar el radio, aunque como ya he dicho es costoso. Realmente hay que incrementarlo con el cuadrado, porque aunque las pérdidas van a la cuarta, tenemos también más longitud para proporcionar esta energía con cavidades de radiofrecuencia. Esencialmente, en el caso, por ejemplo, del FCCE, multiplicaríamos el radio por factor 4, lo cual significa que podríamos incrementar la energía en un factor 2, podríamos ir hasta los 400 Hz, roughly speaking. Otra opción es realmente ir hacia un colisionador lineal, donde no tenemos estas pérdidas por radiación de síncrotón, y además es la única forma de ir más allá realísticamente de estos 400 gigaelectronvoltios. Si uno tiene cavidades de radiofrecuencia que proporcionan unos 30 megavoltios por metro y es capaz de hacer un acelerador lineal en total de unos 30 kilómetros, uno podría llegar a energías de 1 teraelectronvoltios. Esto se puede hacer ya con cavidades de radiofrecuencia, está bastante bajo control y forma parte de la estrategia, por ejemplo, del ILC. Otra opción es conseguir con nuevas tecnologías como la tecnología de clic, que discutiré en un momento,
gradientes mayores. Si uno consigue multiplicar esto por 3, podría llegar hasta 3 teraelectronvoltios con la misma longitud. Una cosa importante a tener en cuenta también es la luminosidad, que presento aquí en esta tabla. Esto siempre es una gráfica controvertida, lo cual estoy usando el documento oficial de la estrategia europea, porque siempre hay peleas entre los diferentes aceleradores sobre si más minimizado, yo voy a dar más y tal. Pero lo que veis es que las diferentes tendencias son muy claras. En el caso de colisionadores circulares, veis que tienen una capacidad de proporcionar luminosidades muy altas a bajas energías, cercanas a Z0, de los 91 gigaelectronvoltios, las gráficas rojas y verdes. Y luego veis que los colisionadores lineales son la única opción para ir por encima de 400 gigaelectronvoltios, y además, conforme aumenta la energía, la luminosidad también crece linealmente. Ambas opciones son relativamente parecidas en la zona que es de interés para las factorías del Higgs, 200, 300 y algo GeV. No hay realmente muchas diferencias a nivel de la luminosidad que uno pudiera proporcionar. Veis también que los colisionadores lineales y LC y CLIC tienen versiones de upgrade en las que podrían mejorar la luminosidad, sobre todo a bajas energías de centromasas, que es importante. Entro ahora a hablar de lo que es el International Linear Collider, ILC. Esto es una opción realmente bastante madura. Técnicamente se puede decir que esto podría haberse construido ya a partir del año 2000. La tecnología estaba prácticamente en su lugar, aunque estos proyectos son sumamente complicados, se mire como se mire. Esta es la opción actual, con una energía centro de masa de 250 gigaelectronvoltios y una longitud de unos 20 kilómetros. El proyecto japonés, pero es un proyecto internacional. El state of the art de las cavidades de radiofrecuencia es tal que podemos llegar a 35 megavoltios por metro. Lo cual significa, aunque este acelerador tiene 20 kilómetros de longitud, que con estos 30 megaelectronvoltios necesitaríamos simplemente unos 8 kilómetros de cavidades de radiofrecuencia para llegar a los 250 GeV, que es donde está el pico de producción de Higgs Z para una factoría de Higgs. Otra cosa importante en estos aceleradores es que evidentemente no es un acelerador, no son colisionadores circulares. Los láseres no van a estar circulando y colisionando constantemente, solo van a colisionar una vez, con lo cual es muy importante alcanzar intensidades muy altas y tamaños de haz muy pequeños con el nivel de incrementar la luminosidad en el punto de colisión. Veis aquí una tabla de parámetros, de las últimas, bastante recientes, parámetros del ILC. Y voy a focalizarme solo en tres puntos. El primero es lo que ya he comentado, que el tamaño de los haces en el plano transverso es relativamente pequeño. Esto veis que las unidades son nanómetros, y en el eje Y, por ejemplo, tenemos 7,66 nanómetros, distancia prácticamente atómicas que tienen que estar bajo control a nivel de la colisión. No estamos todavía ahí, pero estamos relativamente cerca en test que se han hecho en Japón. Otro comentario es que el número de puntos de interacción, realmente solo hay un punto de interacción, se pueden poner varios detectores, meter y sacar y compartir toma de datos, pero realmente en una CO2 lineal la redundancia a nivel de experimentos es más limitada y la comunidad que estaría alrededor de un experimento sería también más reducida, lo cual es un hándicap para mucha gente de este tipo de aceleradores comparado con un acelerador circular en el que uno puede poner muchos más experimentos que se pueden ir comprobando a nivel de resultados o descubrimientos. El coste es de un orden de 5 billones de dólares en inglés, o sea, 5.000 millones de dólares, que incluye, el túnel y el acelerador. No son proyectos realmente baratos y requieren una colaboración internacional, se hagan donde se hagan. Un poco sobre la física ILC, centrándome en cosas que yo considero que son específicas, sobre todo comparado con un colisionador circular que describiré más tarde. En primer lugar, es relativamente fácil conseguir polarización longitudinal de los haces, tenerlos polarizados levogiramente o dextrogiramente, lo que es left y right.
típicamente se pueden conseguir polarizaciones del orden del 80% para electrones y 30% para positrones, es lo que se considera en la mayor parte de los estudios. Esto es interesante porque permite distinguir posibles interacciones nuevas o efectos que afecten diferente los acoplos left que los acoplos right. Además, como el W solo tiene acoplos de tipo left, el W se acopla levogiramente a partículas y dextrogiramente a antipartículas. Esto permite hacer diversos juegos que maximicen o minimicen diversas secciones eficaces, y esto es lo que muestra en la figura. Por ejemplo, lo que es el proceso que producen dos neutrinos y un Higgs en el estado final es realmente un proceso de fusión de dos W yendo a un Higgs. Y realmente, si veis aquí en la gráfica de la derecha, que la sección eficaz, si conseguimos polarizar de forma left prácticamente electrones y right los positrones, es prácticamente un orden de magnitud superior a la sección eficaz si invertimos las polarizaciones y suprimimos esta sección eficaz. Esto permite distinguir o hacer estudios que maximicen desviaciones de nueva física, cosa que es bastante más difícil en un colisionador circular, aunque se hace de otras formas. Como habéis ya deducido, esta es la única forma de extender energías por encima de 400 GeV, y de hecho 1 teraelectronvoltios está en el plan, en un estado final del acelerador. Es también relativamente más fácil extender este acelerador a energías de 350 GeV comparado con el colisionador circular. En el caso del colisionador circular, las cargas de radiofrecuencia van a estar al límite y supone la última fase con cierto upgrade del acelerador. No es tan simple ir directamente al umbral de producción de pares de tops, y sin embargo es más simple en el caso de colisionadores lineales. Y estas medidas son importantes también a la física de Higgs. O sea, cuando se midan todo este tipo de cosas y quieran ver desviaciones por debajo del 1%, hay que tener medidas bastante más precisas de la masa de cuarto, por ejemplo. Esto explica un poco la estrategia, la frase en la estrategia europea. El colisionador lineal se ve positivamente. Se supone que es compatible con la estrategia, que está sobre todo basada en el FCC-HH en Europa, y la Comunidad Europea de hecho colabora ya, pero desearía colaborar más. Es además un mensaje, aunque no quiero entrar mucho en política, pero que es necesario se trata de un proyecto internacional, y si Japón no tiene una cierta garantía de que hay un interés internacional por el proyecto, realmente no va a ir más allá. O sea, se necesitaba una frase de apoyo en este sentido para que el proyecto pueda avanzar. Ya veremos dónde llegamos. También comentar que el CIEMAT ha colaborado en varios aspectos. A nivel de detector, hemos participado en el programa detector CALIS o en AIDA, que no necesariamente tiene por qué ser aplicado al International Linear Collider, pero históricamente ha estado bastante asociado a él. Y también hay propuestas nuevas de participación en actividades de imanes, en colaboración, por ejemplo, con el IFIC de nuestra unidad de acelerador. O sea que estamos un poco al tanto de todo esto. Dejadme ahora ir a... Dios santo, ya voy muy tarde. Bueno, clic. Esto es una transparencia de Steiner-Stapnes. Las diferencias principales con respecto al ILC es que es un acelerador mucho más compacto. Realmente se utilizan dos aceleradores, un segundo acelerador se utiliza para proporcionar la radiofrecuencia del primero. Es un proyecto que no es muchísimo más caro que el proyecto de ILC, se estima del orden de 6 billones de francos suizos. Y bueno, una de las cosas que he puesto aquí comentadas al final es que la potencia que se necesita es mucho más razonable. Uno de los problemas principales en el pasado de CLIC es que necesitaba muchísima potencia, y esto ha sido reducido sustancialmente a niveles que son bastante aceptables. Lo que hace realmente CLIC, para entender, es lo mismo que hace lo que es un klystron. Un klystron es el dispositivo que proporciona la radiofrecuencia a las cavidades a nivel de acelerar partículas. Lo que consiste es en una cavidad de entrada en la que lo que se hace es
distribuir los electrones en bunches. Y luego cada uno de estos bunches es frenado a nivel de la actividad a la segunda cavidad. Y esta radiación de frenada es la que se convierte en energía de radiofrecuencia que luego va a pasar a las cavidades. Realmente, CLIC es una cosa como esto, pero a lo grande. En vez de ser un pequeño acelerador de electrones internos en un dispositivo, utiliza un acelerador real. Los acelera, los convierte en bunches como un pistón real, luego los decelera y toda esta energía pasa al acelerador principal. Esa es la diferencia básica y esto es lo que permite adquirir gradientes del orden de 100 megaelectronvoltios. A startups serán del orden de 72. Evidentemente, el hecho de que podamos conseguir gradientes más altos es gracias a que la energía cinética que tiene un acelerador como este segundo acelerador es mucho mayor que la que tiene un Klingstrom. Esto es lo que nos permite proporcionar estos gradientes más altos. Algunas cuestiones específicas para CLIC. También puede ser polarizado linealmente. Es un programa bastante inteligente porque empieza a 380 Hz, lo cual permite hacer una buena parte de la física del Higgs y del TOP ya al principio, en un tiempo relativamente corto. Y luego tiene segundas fases a 1 TeF y medio y 3 TeF. El ganar energía aquí es importante, por ejemplo, para estudiar lo que es el acoplo del Higgs, el acoplo triple, este potencial de Higgs que es prácticamente desconocido, y esto se puede hacer a nivel de un 10%. Es un acelerador que tiene ya efectos de haz, se empieza a parecer casi al LHC, la energía no está fija, los haces producen mucha radiación electromagnética y la energía de colisión suele ser tiene una cierta estructura y esto hay que tenerlo en cuenta. Es un feature, digamos, del acelerador, más que un problema grave. Y alcanzar 3 electronvoltios da un gran potencial de constreñir nueva física, aunque sea a nivel de efectos indirectos. Aquí muestro una gráfica en la que vemos que esto está expresado en términos de ciertos operadores, pero lo importante aquí en las gráficas naranjas es que estamos intentando ver los efectos de un nuevo bosón Z'. Con otros aceleradores, incluidos FCCHH, vemos que un acelerador como CLIC a 3 TeF sería sensible a ver desviaciones producidas por un nuevo bosón por encima de los 100 teraelectronvoltios. CLIC no forma realmente parte de la estrategia europea en el sentido de que si la prioridad del CERN ahora se convierte en el FCC, el programa CLIC no va a ir mucho más allá en los próximos años. Sin embargo, el know-how de esta tecnología tiene que ser mantenido porque lo que se van a hacer en estos próximos años son estudios de viabilidad tecnológica y financiera. Y si por alguna razón estos estudios no son positivos, una de las posibilidades es volver atrás y, por ejemplo, introducirse en un programa tipo CLIC, sobre todo si además no se hacen nuevas factorías de Higgs por cualquier razón. Voy a pasar a colisionadores hadrones futuros. Ir más allá de lo que es High Luminosity LHC requiere realmente aumentar la energía. Ya no podemos ir mucho más allá. Y esto requiere nuevos imanes y nueva tecnología. Y los expertos nos dicen que hacer algo como doblar el campo magnético que tienen los imanes actuales va a requerir más de 10 años de esfuerzo de investigación. Una opción sería reutilizar el túnel de LHC una vez que esta tecnología está ya disponible, y esto es lo que se llama el High Energy LHC Project, que duplicaría prácticamente la energía del LHC. Esto tiene varios inconvenientes, es tecnológicamente bastante difícil por falta de espacio en el túnel, incluso los imanes, debido a que el radio es más pequeño que el que pueda tener, por ejemplo, el FCC, no serían realmente cilindros lineales, sino que habría que torcerlos. Y si la tecnología no está disponible al final del programa de alta luminosidad, podríamos tener un gap muy alto en el CERN a nivel de estudios de física de todo tipo, lo cual es un gran problema.
Quizás lo más importante es que muchos físicos consideran que duplicar la energía centro de masas no es suficiente para asegurar que exploramos convenientemente la escala del orden de esos 10 teraelectronvoltios. Y esto es por la razón por la que la propuesta del CERN es más ambiciosa. También es más a largo espacio de tiempo, lo cual permite que el budget sea relativamente más razonable, aunque es un proyecto muy costoso, se podría distribuir mejor en el tiempo. El FCC, veis aquí donde estaría colocado, veis el LHC en azul, es pequeñito, este acelerador sería 4 veces más grande en longitud, atravesaría el lago de Ginebra. La idea es hacer algo parecido a lo que tenemos en el LHC, con 2 experimentos multipropósito, coleccionar más de 30.000 inversos femtobarn, si queréis, y tenerlo corriendo durante unos 25 años de tiempo. Podría haber experimentos secundarios también, como pasa en el LHC. Algunos parámetros de esta máquina. En rojo veis las diferencias principales con respecto al LHC o High Luminosity LHC. Una de las cosas importantes es que ya con este tipo de energías tan altas, las pérdidas por radiación síncrotron no son tan despreciables, aunque no son críticas. Y la energía disponible en el haz y el número de colisiones de Pylab es bastante mayor. El estatus de la investigación en imanes está bastante más avanzado de lo que podríamos pensar. El CIMA también participa en este proyecto a través de lo que es la opción de Common Coils, que veis aquí a la izquierda. Todo esto está ya documentado y los prototipos ya están bastante bajo control, se sabe cómo hacer. Y en Fermilab se ha conseguido ya de forma estable, con un prototipo, llegar a 14 teslas, lo cual es bastante impresionante ya. Un par de comentarios. Esto viene de una charla de los expertos en imanes en la última semana del FCC. Hay una cierta obsesión por imanes de 16 teslas, pero hay mucha diferencia con respecto a un imán un poco más modesto de entre 12 y 14 teslas. Y realmente, por ejemplo, necesitaría solo la mitad en términos de conductor. O sea que sería incluso más barato. Y diseñar algo que fuera un poco más modesto a nivel de energía, que daría unos 75 teraelectronvolticos en vez de 100, por ejemplo, sería mucho más razonable. Y la comunidad piensa que esto es lo que es más consensuado a la hora de construir un imán. ¿Cuánto costaría? Bueno, el proyecto total, incluyendo incluso un acelerador M+, costaría del orden de casi 30 billones de francos suizos. El solo costaría del orden de 25. Una buena parte del gasto sería en la construcción, pero esta construcción debe venir por otros conductos, con conversaciones con los gobiernos franceses y suizos, entre otros. La parte más gorda al final es la parte que tiene que ver con la máquina y con los imanes que veis al final del Stage 2, que son 13,6 billones de francos suizos. Billones ingleses siempre. Un poco a nivel de búsquedas, veis que aquí es relativamente simple ver una resonancia del orden de un Z' yendo a los muones de 30 TeV, y prácticamente en cualquier modelo que uno quiera estudiar, los límites que se obtienen son siempre del orden de 20-30 teraelectronvoltios con la máxima luminosidad. Es complementario también con el programa de Higgs. Una de las cosas que va a medir muy bien, ya se sabe con estudios relativamente recientes que podremos medirlo con una precisión del 5%, es el acoplo del Higgs consigo mismo, el acoplo lineal, lo cual sería un gran avance a nivel de conocer lo que es el potencial de Higgs y ver si hay alguna desviación en él. Dentro de este proyecto, un colisionador M+, la idea es una tecnología bastante madura y permite, como he comentado antes, porque es un acelerador circular, obtener luminosidades relativamente altas. Aquí veis el tipo de número de Z0s que podrían producirse, 10 a la 12, 10 a la 8 pares de W, millones de sucesos ZH, millones de pares de quarks tops en un environment bastante limpio.
El coste, esto es un coste asumiendo que uno no hace luego el FCC, pero bueno, lo que añadiría el FCC sería del orden de 4 billones, no lo que pone en la tabla. Esto sería si se hiciera el solo como primera fase. Unas cuestiones específicas, hay una muy buen control de la energía centromasas. Esto permite hacer muy buena física de precisión en el Z y medir, por ejemplo, con mucha precisión la masa del W. Se espera que los resultados de precisión que vienen del EP mejoren un factor prácticamente 100. Las secciones eficaces se pueden medir a nivel de 10 a la menos 4, la simetría de muones a nivel 10 a la menos 5, en fin, se pueden hacer muchísimas cosas de física precisión, varios órdenes de magnitud por encima de lo que ya sabemos. Es competitivo a nivel de física de Higgs y bueno, hay estudios que dicen que es complementario en el sentido de que un acelerador circular se podría concentrar más a bajas energías, lo que es producción de zetas y W, y un linear collider tendría la vida más simple a nivel del umbral de producción de TT barra o subir más energía más rápidamente. A nivel de física de Higgs, como ya he comentado, son bastante similares. Sería, gracias a estos estudios de precisión, sería sensible a nuevas escalas de física del 30-40 TeV, siempre de forma indirecta, veríamos desviaciones, pero serían muy difíciles de interpretar. E incluso, no tengo tiempo para ello, cabe la posibilidad de medir con cierta precisión el acoplo de Higgs a E, o sea, lo cual significaría comprobar que el Higgs se acopla a la primera generación con un running concreto a 125 gigaelectronvoltios. Esto es por lo que aparece también la estrategia europea, aunque he comentado de una forma extraña, en la que el FCC, el acelerador hadrónico de 100 TeV, permitiría una primera fase con una factoría de Higgs y electrodébil, electrón-positrón, con un posible primer estado. No sé, ya son casi las 12. No sé si me da tiempo de 5 minutos a hablar un poco de Muon Colliders. Bueno. Voy allá. Además, la estrategia europea, además de todo lo que he comentado, hay bastantes frases relacionadas con lo que es investigación y desarrollo. Por ejemplo, hay una primera fase relacionada con el acelerador de plasma, también relacionada con los Energy Recovery Linacs que he comentado al final, y otra parte destinada al estudio de colisionadores de muones. Los colisionadores de muones son una tecnología, pues, son muy interesantes. La tecnología no está preparada para ello, o sea, eso está pensado para más allá de 2050. Y hay de hecho dos tipos de tecnología, uno en la que se utilizan protones inicialmente y otro en las que se producen los muones, los pares de muones a través de haces de positrones, que sería bastante limpio y eliminaría, por ejemplo, la fase de cooling en las gráficas. La primera línea aquí en este dibujo corresponde a la opción con protones, la segunda línea correspondería a la opción en la que los muones se producen a través de positrones y que eliminaría una parte complicada que es la de cooling. Sería un acelerador fantástico porque un colisionador de muones simplemente en el LHC, en el túnel LHC 14 TeV, sería equivalente a lo que es el FCCH en alcance de nuevas escalas, ya sea indirectas o electrodébiles. Pero hay bastantes problemas que solucionar todavía. Hay que proporcionar la necesaria intensidad y luminosidad de muones. Los detectores e incluso los imanes tienen que estar protegidos contra desintegraciones de muones, que evidentemente, aunque los muones tienen mucha energía, van a ocurrir aún con una cierta tasa. Y luego hay otro problema, que en estas desintegraciones se producen muchísimos neutrinos y esta radiación de neutrinos empieza a ser preocupante a energías relativamente altas. Un primer estado de este acelerador sería 3 teraelectronvoltios, que cuadra bien con la sensitividad, por ejemplo, de Click ya, y sería más safe en lo que se refiere a radiaciones de neutrinos. En la primera gráfica lo único que muestro es la equivalencia entre un acelerador
protones en el eje Y y un acelerador de muones, colisionador de muones en el eje X, donde veis que, bueno, esto es en el caso de que la física venga a través de procesos fuertes, sería la gráfica azul, sería todavía más potente la gráfica naranja, comparado con un colisionador de protones si la física fuera de tipo electrodébil. Una de las cosas importantes de este acelerador es que no hay que verlo como un colisionador de dos muones yendo a algo, sino a la hora de la verdad es un colisionador de dos bosones yendo a algo. La sección eficaz de fusión de bosones es tan alta, como veis aquí, comparado con cualquier otro tipo de procesos, que realmente prácticamente todo es de ese tipo. Hay que verlo como un vector boson collider y no como un muon collider desde el punto de vista de física. A nivel de sensitividad a nuevas escalas, aquí hay una especie de sketch de Roberto Franceschini, en el que veis qué pasaría si uno tuviera un colisionador de muones de unos 30 teraelectronvoltios, y seríamos sensibles a escalas de varios cientos de 150 teraelectronvoltios, comparado con lo que hay a la izquierda, que sería el reach de los aceleradores que están propuestos actualmente, FCC o CLIC. Y sería muy, muy sensible a los autoacoplos del Higgs, ya sean triples o incluso cuárticos. Podríamos medirlos con el 3% o 1% a más energías, el triple, y en el cuártico sería realmente el único acelerador que podría empezar a proporcionar información seria. La propuesta es empezar durante estos 4 años en el CERN. Ahí va a haber un esfuerzo grandísimo a nivel de ver si esta tecnología es simplemente viable. Si se concluye después de estos 4 años que es viable, se va a intentar construir un prototipo, pero un prototipo de la primera fase, lo que es la producción, en la inyección y el incremento de luminosidad de los haces de muones. Luego ya mucho más a largo plazo habría que preparar un proyecto y en fin, aquí veis el número de años que esto podría llevar una quincena de años. Pero va a haber un esfuerzo muy intenso en los próximos años, antes de la próxima estrategia europea, para llegar a una conclusión de si es viable o no y si tiene sentido hacer un primer prototipo. Bueno, acabo ya. Espero haberos convencidos de que estamos entrando en un nuevo periodo que puede parecer complicado, pero es bastante excitante, con muchísimas posibilidades. Las próximas prioridades bastante claras de la estrategia europea son el estudio profundo del sector de Higgs con las factorías de Higgs y la exploración de la escala de Dirac, y la opción que se considera óptima aquí es si se puede hacer un colisionador hadrónico como el FCC a 100 teraelectronvoltios. Estas prioridades están bastante bien justificadas desde el punto de vista físico, incluso si no tenemos guías sólidas de qué es lo que vamos a esperar más allá de lo que hay en este acelerador, por ejemplo, de 100 teraelectronvoltios. Citando de nuevo a Arcani Hammett en una interview de CERN Courier, lo que decía es que when theories are more confused, it's time for more, not less experiments. Mucha gente piensa que, bueno, ahí no sabemos tal, no conviene hacer tal. Precisamente es tiempo experimental, no es tiempo teórico ahora mismo. La estrategia europea está pensada para intentar, aunque si veis entre líneas, intentar clarificar el escenario para la próxima reunión, que será a nivel de 2026. Para ello van a realmente apretar mucho en lo que es investigación y desarrollo, en particular de imanes de más alto campo, para intentar convencerse de si es factible o no un proyecto como el FCC. De hecho, hay un proyecto europeo en marcha de 3 millones de euros solamente para eso. Y bueno, por otro lado también catalizar las actividades en detectores y nuevas actividades de aceleradores como aceleradores de plasma y alternativas que pueden ser muy interesantes en futuro a medio o largo término como colisionadores de muones. Y bueno, aquí acabo. Siento haber sido muy largo. Muchas gracias, Juan. Una estupenda presentación. Y vamos a empezar con las preguntas. Podéis levantar la mano y lanzaros. ¿Begoña?
Sí, hola. Hola. Hola, muchas gracias, Juan. La verdad es que he disfrutado la charla, muy clarita y puesta de manera muy simple, así, muy sencilla. Una pregunta primera, de lo más reciente que has contado, los Neon Colliders. El prototipo este del que hablas o de los estudios que se recomiendan ya hacer, además de los que se hayan estado haciendo hasta ahora, claro, es en el contexto CERN. Es estrategia europea. Entonces, esto no sé si hasta ahora se ha desarrollado más en Fermilab o en estudios Sí, no, estadounidenses. es en el contexto CERN. Bueno, lo que es la primera opción, que es la opción de un inyector de protones, esta ha sido desarrollada antiguamente en contexto americano, lo que se llama Proton MAP, creo que es Neon Accelerator Project, algo así, no sé cómo se llamaba, que ya está acabado. O sea que inicialmente esto partió de los Estados Unidos. Actualmente se puede considerar que los esfuerzos están más en Europa. De hecho, el viernes hubo una especie de kick-off meeting para formar una colaboración de muones en el CERN. Puedo añadir luego, si no, un link a ello. El que se ha nombrado responsable en el CERN, que es uno de los expertos en aceleradores, es Daniel Schulte, que es el que va a coordinar todo este tipo de proyectos. Y el CERN va a poner incluso cierto dinero en su programa a medio plazo para este tipo de estudios. También va a haber estudios de física, porque hay una relación muy importante. Los detectores, en fin, cómo se diseña un detector aquí es muy diferente de un colisionador M+M, porque hay mucha influencia de los backgrounds. Es una máquina completamente nueva, tiene que estar apantallada y el tipo de física que se puede hacer. En fin, requieren también estudios de física, pero la mayor parte tienen que ver con estudiar estas primeras fases, lo que es el driver, el frontend y el cooling. También en este periodo, bueno, incluso en un periodo menos corto, de 4 o 5 años, se quiere llegar a la conclusión de si es mejor el esquema a través de positrones, que eliminaría esta parte, por ejemplo, de cooling. Si llegan al convencimiento de que eso es mejor y que es factible, entonces este primer prototipo que se haría después sería basado en positrones y no en un haz inicial de protones. O sea, realmente tiene un trabajo muy ingente para llegar a una cierta conclusión de si tiene sentido hacer un prototipo y de qué tipo. Pero es el CERN el que está realmente... Hay grupos en todos los sitios. Todo un kick-off meeting con diversas agencias. Incluso hubo una presentación por parte de Marcel Bosch en nombre de futuros colisionadores en España. Por ejemplo, están muy involucrados grupos como Padova, pero está centralizada en el CERN. De acuerdo, gracias. ¿Otra pregunta? De nuevo, levantad la mano, pero podéis abrir el micro. Lo veréis. Bueno, mientras os la pensáis. Juan, entonces, ya, porque has mencionado... Bueno, Begoña vuelve a levantar la mano, pero déjame... Has mencionado que se podría utilizar para el Neon Collider el túnel del LHC. Esto porque has hecho la comparación con ellos. ¿Esto es una de las opciones, utilizar el túnel del LHC? No sé muy bien cuáles son los planes finales. Yo no creo que ahora estén a ese nivel, pero no habría ningún problema en principio en usar el túnel del HC. En el sentido de los muones no van a ser afectados tanto por radiación sincrotrón. Sería un poco más que los protones, evidentemente, pero no es una limitación. Se podría... A ver, si tengo esta... Aquí, por ejemplo, sale una His Factory a nivel de 10 TeV. Se podría reutilizar, ves en la parte de la derecha, el acelerador circular azul. Después de ser acelerados, en fin, se podría utilizar sin grandes problemas un túnel como el de HC. Pero la parte complicada es la parte anterior. Sí, pero bueno, al menos quitas la parte de ingeniería civil de hacer el túnel, eso ya es interesante también, saberlo. Pero bueno, de todas formas, aunque se puede usar el túnel, hay que cambiar todo lo que es todo lo que hay dentro. Los imanes tienen que estar mucho más protegidos contra radiación, o sea, es todo un mundo. Pero no existe el problema de radiación síncrotrón.
Primero Begoña y luego Ignacio, ¿vale, Begoña? Sí. Has dicho una cosa que yo la verdad es que no era muy consciente, que una de las opciones más viables a día de hoy es que el FCC finalmente tenga una energía de unos 75 TeV en lugar de 100, ¿no? Que es la propuesta nominal, vamos a decir, que podría acabarse o se Sí. acepta, ¿no? De momento digamos que se acepta como una propuesta Sí, técnica. es un poco... bueno, no, sí, Sí, no no, sé mi si quieres... pregunta es cómo afecta esto el impacto de la física, porque en una de las transparencias has mostrado que, por ejemplo, permitiría descubrir un FCC de 100 TeV, permitiría descubrir nuevas partículas como hasta 20 o 30 TeV. ¿Cómo queda reducido llegar a 75? Digamos que es un poco lineal, te quedarías en unos 15, 10, cuartos, sí. 15. No, Sí, no, sería 3/4. 3/4, 75 ¿no? TeV en vez de 100 TeV sería 3/4. Yo creo que todo el mundo estaría muy contento de tener un acelerador de 75 TeV. Si te dicen Bueno, que uno de 75 vale y uno de 100 no. por supuesto, frente a lo que No sería tenemos hoy en mucho, día es una mejora, pero no sería muy diferente. También date cuenta que estos estudios son muy naif todavía. O sea, que uno espera que todo esto pueda mejorar. Esto es solamente el canal de muones. Son con estudios relativamente simplificados. Aquí uno tiene que jugar con muones que tienen 30 TeV, tendrán 15 TeV cada uno. O sea, son detectores ya complicados, pero han sido bastante modestos en lo que uno puede asumir, ¿no? A nivel de resolución. O sea, que es realmente factible. Y cuanto bajes la energía, pues el background también baja un poco menos. O sea que sería un poco mejor que 3/4 de 30 TeV, por ejemplo, en este caso. De sí, todas formas, yo creo que el límite que se establece en Z' son del orden de 40, ¿no? En este caso concreto, desde la gráfica de la derecha, no de 30. vale. Yo creo que sería suficiente para superar los 10 TeV en prácticamente cualquier canal, de lo que se trata. De eso no se habla mucho oficialmente, no sé muy bien cuál es la razón, no quiero entrar en cuestiones políticas, pero yo creo que la gente de imanes tiene muy claro que sería más razonable. O sea, hay un paso grandísimo de 14 a 16 Tesla, tanto como dividir por 2 la cantidad de conductor que uno necesita. Y 12 Teslas, yo creo que no estamos tan lejos de ello. Y sería 12 Teslas serían 75 TeV. Si puedes conseguir 14 es todavía más, ¿vale? Es el caso más negativo. Supongo que esto se volverá a hablar una vez que a lo mejor todo el proyecto sea viable y a lo mejor acabará uno ahí. Bien, gracias. En tecnología de imanes también hay mucho más. Hay imanes de alta temperatura, nuevos tipos de conductores. O sea, no menciona nada de eso, pero la gente no son tantos, pero están trabajando a un nivel bastante alto, diría yo. No sé si alguien de imanes escuchando esto, espero no decir ninguna tontería. Bueno, vamos a pasar, no sé si alguien de imanes quiere decir algo, si no, pasamos a la pregunta de Ignacio. Sí, realmente está un poco al hilo de esto. En la slide anterior tienes ahí resultados de demostradores de 12, 14 TeV. ¿Qué es lo que está identificado en los reports? Esa sensación de que pasar de 12, 14 a... O sea, pasar del demostrador a realmente tener disponibles estos dipolos para producción es un programa más de una década que le haría que esto solo pudiera estar disponible después de que terminara el Hilumi LHC. O sea, Yo ahí sí que no me atrevo a contestar, porque aunque yo creo que esto avanza quizás mejor de lo que uno piensa y a lo mejor ser un poco más humilde a nivel del campo que uno quiere obtener, facilite las cosas. Yo creo que esta tecnología, sobre todo en Niobio este año,
es una tecnología que se considera muy complicada y los expertos ninguno quiere atreverse a decir que esto va a ser más rápido de lo que piensa. Yo no sé si es porque a lo mejor es que también estos más de 10 años son una versión optimista o porque, bueno, ya sabes que la gente que trabaja en relación con aceleradores es bastante... No quiere prometer cosas que luego no puede hacer. O sea, suele ser bastante... Pero estos imanes son muy diferentes. La tecnología es complicada y seguramente, pues bueno, aunque dé la sensación de que es fácil, realmente es complicado. Los common coils, estos en los que trabaja el CIEMAT, por ejemplo, tienen una ventaja de que los cables podrían ser planos, lo cual es más fácil a nivel de construcción. O sea, se están investigando diferentes vías, pero tienen bastante ya claro cuáles serían los diseños. Todos estos yo creo que inicialmente están basados en 16 Teslas. Las conclusiones de que 12 y 14 Teslas son mejores, yo creo que son evidentes, pero son relativamente recientes. No están tan en relación con el desarrollo de este tipo de prototipos. Los problemas que surgen también a 16 Teslas es que las tensiones que hay en los imanes son cada vez más fuertes. O sea, no tienen muy claro si ese tipo de tensiones magnéticas pueden estar bajo control. O sea, todo es muy complicado. Pero yo no soy un experto en eso. Yo no me atrevo a decir. Ingenuamente uno podría pensar que podría llevar menos de 10 años, bueno, o al menos de ese orden, no más. Pero a lo mejor no sé si. Yo creo que sí que hay gente del departamento de imanes conectada que a lo mejor quieren contestar directamente o incluso en el futuro, si nos pudiesen contar la parte de desarrollo de imanes que se hace en el CIEMAT en un seminario, a mí personalmente me interesaría, de hecho, centrarnos en esta parte más técnica. O sea, no sé si alguno queréis decir algo. Os dejo. No, parece que nadie se anima. Mientras tanto, una pregunta, Juan, porque esto me ha despistado, sobre la idea de tener el high-end, el de 40 TEF, el que era la idea, las dos ideas de hacer high energy o el mini Sí. FCC HH, esas están, ¿cuál es el estado de ellas? ¿Están muertas ya o siguen en plan? Vamos a ver, yo creo, a ver, ¿dónde tengo aquí? No creo que estén completamente muertas, pero ¿dónde tengo el comentario sobre esto? No sé, bueno, el problema de los 40, la idea que subyace detrás de esto es abaratar costes e ir lo más rápidamente posible a un colisionador hadrónico, asumiendo que, ¿dónde he puesto los costes? Están aquí los costes, yo creo que sí. Asumiendo que, olvidándose un poco del coste del túnel, que tiene que venir de otro tipo de fuentes, uno puede reducir el coste de lo que es la máquina y los imanes usando algo, bueno, de forma muy modesta. Se pensó que podía ser, ¿cuánto era? 37,5 TeF o algo así, lo que uno pudiera obtener con imanes convencionales que estarían disponibles simplemente después sin hacer ningún tipo de investigación adicional. Bueno, eso tiene el problema de que nadie está interesado en hacer ese tipo de imanes, mientras lo que es mejorar la tecnología de hacer imanes de alto campo tiene un cierto interés industrial que es diferente. Pero desde el punto de vista de física, si hablas con gente como Michelangelo, que ha sido mi caso preguntándole qué es lo que piensa, realmente la conclusión es que eso no añade gran cosa a la idea del High Energy LHC. Y la idea del High Energy LHC para ellos es que eso no es suficiente. O sea, se considera que esa bajada de energía es tal que lo hace muy poco interesante. Lo que pasa es que a mí lo que me da, o sea, el high energy... Yo no soy de los que piensa de todas formas eso. Yo creo que simplemente duplicar la energía, cuando pensamos que a lo mejor la nueva física no está en 5T, pero a lo mejor está en 7, 8, puede ser un gran paso. Pero bueno, es cierto que, en fin, cuanto más energía mejor.
Yo tengo la sensación siempre de que el high energy es el que realmente se ha estudiado menos, ¿no? Con lo cual, pues no sabemos, o sea, tenemos la idea del rich, pero no lo tenemos, no está tan explorado como los demás, es mi sensación. Sí, realmente los expertos en aceleradores del CERN son muy negativos ante esa idea. Cada vez que se les pregunta, ellos no quieren hacerlo, o sea, técnicamente no. Piensan que es muy complicado, no les gusta. Hablo ya a nivel tecnológico, no solamente a nivel de estudios. Y bueno, hemos tenido siempre muchas discusiones sobre eso porque el High Energy LHC se ha considerado siempre un poco un subproducto de los estudios del LHC, ¿no? En ese sentido, supongo que viene tu comentario, ¿no? Que no se ha puesto mucho énfasis en ello. Pero bueno, las razones son un poco lo que he puesto ahí. Y gente, ya te digo, como los teóricos que importantes del CERN consideran que hay que ir al FCC. También es un poco una apuesta, ¿no? Supongo, vamos a intentar el FCC. Hay todo un estudio y un libro sobre el High Energy LHC, aunque sea un subproducto del FCC, hay realmente información y una propuesta concreta. Pero ni siquiera la estrategia europea que yo recuerde lo menciona. No, por eso te preguntaba, porque sí, por eso. A mí no me parece un paso tan pequeño, pero la gente tiene un poco la idea de ya que estamos hay que ir lo más alto que podamos. Yo creo que realmente no hay que abandonar la idea de que la nueva física no está tan lejos de lo que pensamos y doblar la energía o triplicarla es hecha una buena cosa. Bueno, Isabel. Hola, Juan, gracias por la charla. Una pregunta sobre, bueno, ya has dicho en qué situación queda CLIC, que queda bastante disminuido, pero yo no sé cuántos recursos estaba llevando CLIC, ni si es mucha gente, si hay colaboraciones internacionales de CLIC. Bueno, sí, sé que el CIEMAT hacía algo en el pasado. Lo que no va a hacer el CERN, hay otros grupos u otros países interesados en continuar con ese desarrollo. Es imposible, se quedan 4 amigos en el CERN. ¿Eso qué hay que mantener? ¿O simplemente es que no se les olvide lo que saben hacer hasta ahora? ¿La opción CLIC se puede desarrollar algo más o nadie va a hacerlo? Yo creo el CERN tenía que elegir a nivel de esta estrategia europea, y lo ha dicho claramente en varias ocasiones la directora, entre FCC y CLIC a la hora de destinar recursos. Existían colaboraciones, bueno, nosotros no estábamos implicados en este tipo de colaboraciones, pero España, gente como Marcel Bosch y tal, sí estaban implicados en muchos estudios de CLIC. El CERN va a dedicar dinero año tras año a CLIC, pero más bien a nivel de acelerador, realmente a mantener la tecnología y dejándola un poco en un estado un poco dormido por si acaso hay que recuperarlo luego. Pero no va a poner ningún esfuerzo en desarrollar grupos de trabajo para detectores, física o algo por el estilo. Eso es lo que no va a hacer. Pero va a seguir manteniendo una línea de dinero para estudios del acelerador. Pero por lo menos el acelerador sí que continúa con desarrollos. Sí. Bueno, yo creo que Cruz lo que tiene, yo creo que es un comentario siguiendo a esta pregunta, ¿verdad? Puede ser, sí, seguro. Dime. Sí, bueno, como en la respuesta ha habido varias cosas, tengo varios comentarios, todo al mismo hilo. Primero, respecto al acelerador, yo en algún momento también entendí que algunas de los desarrollos de cara a los imanes y demás, había un cierto interés en la industria también para ser aplicables a otras cosas o determinadas tecnologías que tenían un cierto interés incluso más allá de CLIC. Y entonces hablaban de que eso tampoco se podía cerrar de la noche a la mañana y demás. O sea, creo que va un poco más allá, aparte de lo que dice Juan, creo que va un poco más allá incluso de CLIC en sí mismo, sino quizá a lo mejor en aplicaciones secundarias y tal. No sé los detalles, yo sé que oí esto. Respecto a los detectores, el grupo CER realmente está básicamente desmantelado. Lucy Linser, que era la que lo llevaba, no estaba muy contenta. Y de todas maneras, yo sé que, por ejemplo, en la parte de calorimetría
los desarrollos que estábamos haciendo en Calis para el ILC también eran aplicables algunos a CLIC. En el caso del CIEMAT no estábamos directamente implicados, aunque sí lo hemos estado a través de la red. Nos representaba Alberto Ruiz, porque consideramos que una representación por parte de cada instituto no era factible, y bueno, en el caso del CIEMAT no hemos hecho nada más que seguir los desarrollos un poco de Calis, y a nivel de física sí que ha habido, sobre todo en TOP, por parte del grupo del IFIC. Y efectivamente, también os puedo comentar, hace muchos años estaba por un lado la comunidad de del ILC y por otro lado la comunidad de CLIC. En un momento determinado se unieron y se hizo una comunidad que se llama LC Linear Collider. La organización de Linear Collider, tal y como estaba en el último mandato, acaba ahora. La primera decisión que se tomó, yo creo que lo tomó de hecho ICFA, fue que esa comunidad como tal no existe, sino que ya no va a haber una Linear Collider que englobe ambos, sino que lo que va es ser una comunidad orientada hacia el ILC, a una cosa que se llama PRELAB. El PRELAB es el periodo de preparación para formar un laboratorio y todo lo que sea necesario en Japón. Daros cuenta de que hay una diferencia en el caso de que, bueno, Japón tiene que seguir interesado en tenerlo aquí. Daros cuenta de que hay una diferencia muy importante entre hacer un ILC y hacer un nuevo acelerador en el CER. En el CER existe ya, digamos, la infraestructura, existe el laboratorio, existe pues hasta saber cómo pagar contratos personal internacional. En el caso de Japón no, y necesita toda una parte previa, más allá incluso de las discusiones monetarias, de que si hay dinero, de si no hay dinero, incluso con todo el dinero del mundo se necesita crear ese laboratorio. Se ha trabajado en ello y en el pasado ha habido muchas discusiones y demás, y eso es lo que se piensa hacer. Eso quiere decir que CLIC se baja ya del carro, y lo que queda, digamos, por parte de ICFA es bueno, se llama de diferentes maneras. En el lenguaje más propio ILC es PRELAB, pero también puede que lo oigáis con otro nombre en otro sitio. Es que no me acuerdo ahora del otro nombre que a veces le da. Bueno, en CLIC también, pues no sé, eso se ha mencionado alguna vez, pero no sé si es factible, porque una vez que uno hace un ILC en Japón, exportar la tecnología de CLIC a Japón pues no es una cosa trivial, pero otra razón que podría ser en el futuro útil es si realmente es tan esencial subir la energía a 3 teraelectronvoltios o algo por el estilo, habría que utilizar tecnologías y ese expertise solo existe en el CERN. Entonces a lo mejor ese expertise también quiere mantenerlo de alguna forma, pero eso está en largo plazo, que no sé si es realmente un argumento. Bueno, pero los 3T son muy interesantes, ¿no? Cuando ves el reach en física, llegar a 3T es una de las cosas que hace que es más excitante, ¿no? Sí, una de las cosas más interesantes que a mí bueno, está en una comisión que revisaba la física de detectores de CLIC, por ejemplo, y una de las cuestiones que a mí me parece más interesantes es cómo inteligentemente están escogidas las energías, porque realmente prácticamente en el día 1 empiezan a hacer toda la física de Higgs y TOP a la vez, y luego suben a 1,5T, pues no es trivial, evidentemente hay que ir aumentando la longitud del acelerador hasta llegar a 3T, y en 3T alcanzan ya el zoom de sensitividad a lo que es el potencial de Higgs y a efectos de nueva física. O sea, no es tan... En fin, yo es que veo cosas positivas en todos los aceleradores. En ese sentido soy quizás más neutro que otros, ¿no? Que defienden solamente... Y yo seguramente no sé, si incluso habiendo nueva física no será absolutamente necesario construir un acelerador de 3TeV, pero nunca se sabe. Hay que estar abierto. O sea, podría, incluso en High Luminosity LHC, podríamos encontrar todavía alguna resonancia con acoplos más bajos que está a ese nivel. Como no sabemos cuál es la nueva física, es imposible predecir y tener un acelerador para todo. Hay que intentar maximizar las oportunidades de ILFCC. Bueno, veo que Manuel se ha muteado. No sé si tienes una pregunta.
No sé no te oímos, Manuel, no sé si estás hablando. ¿Había subido la mano? No había subido la mano, pero se ha muteado, así que no sé si tenía una pregunta. Bueno, si no, dado que llevamos media hora después del Sí, tal, pido perdón. no, ha sido realmente muy interesante y no sé si alguien tiene una última pregunta urgente o bueno, si Manuel, es que no sé si está intentando hablar y no puede, que creo que sí. Si no hay un chat, ¿no? Y si no, Manuel, si escribes la pregunta, la leo. Bueno. Bueno, no sé realmente, Manuel, lo siento, pero no te oímos, entonces me temo que vamos a tener que continuar. Si nadie, ¿tiene alguien una última pregunta para Juan? Bueno, pues si no, muchas gracias de parte del grupo de seminarios y del departamento por darnos esta charla y muchas gracias a todos por pues estar aquí y participar en la discusión. Así que dejo. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Vale, hasta luego. Hasta luego.